Isaías 58, vamos a leer los versículos 1 y 2. Isaías 58, versículos 1 y 2. Como ya se dijo, nuestro tema para hoy es enemigos de la oración. Y quiero pedirles que tengan su Biblia abierta porque vamos a estar viendo varios pasajes para poder hablar de este tema y comprobar con la Biblia precisamente todo lo que vamos a estar hablando. Repito, Isaías 58, versículos 1 y 2 por lo pronto. Voy a mantener así, ¿ok? Y quiero que lean conmigo Isaías 58, versículos 1 y 2. Cuando lo tengan a la vista, por favor digan amén, para que yo sepa que están listos. Amén. Leemos, dice la palabra: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Ahora quiero que vean cómo lo traduce la nueva versión, la nueva traducción viviente. Si alcanzan a leer conmigo, háganlo por favor. Dice: grita con la voz de un toque de trompeta, grita fuerte, no seas tímido. Habla a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu bendición para este tiempo en el que estaremos y estamos, Señor, hablando de tu bendita palabra. Nos encomendamos a ti, Señor, y te ruego que nos guíes en todo cuanto hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. César, ¿hay manera de que tenga aquí la computadora? ¿Sí? Para no tener que estar volteando. Muy bien, vamos entonces a hablar de los enemigos de la oración. Y quiero pedirles que justamente nos mantengamos pensando, y vamos a ver cuáles son los principales enemigos de la oración, porque justamente muchas de las cosas que ocurren tienen que ver con que como cristianos muchas oraciones no son contestadas. Muchas de nuestras oraciones no son contestadas. Y aquí vamos a hablar de algunas de las razones de ello. Y es muy importante que lo tomemos en cuenta, precisamente porque debemos tomar en cuenta que la oración es uno de los medios de gracia que Dios nos ha otorgado. Es decir, es una de las maneras en las que nosotros podemos comunicarnos con Él, es la manera en la que podemos hablar con Él, es una de las formas en las que podemos experimentar su gracia, de tal manera que importa una práctica saludable de la oración. Repito, una práctica saludable de la oración es sumamente importante para quien ora, para la familia, para la iglesia, para la nación, ¿verdad? Porque vemos aquí que una de las cosas que Dios reprocha a su pueblo no es la falta de oración, sino algunos pecados que están estorbando la oración. Por eso importa que veamos, iglesia, cuáles son los principales enemigos de la oración. Es decir, ¿cuáles son aquellas cosas que estorban nuestra oración? Necesitamos poner suficiente atención para que nuestra oración sea eficaz. Si nosotros oramos en forma descuidada, por llamarlo de algún modo,
Si nosotros no nos enfocamos en una oración que sea de acuerdo a la voluntad de Dios, no importa cuánto estemos orando, no va a ocurrir nada. No importa cuánto pidamos a Dios, si no estamos caminando en su voluntad, no ocurrirá gran cosa. Por eso Dios le dice al profeta: grita con la voz de un toque de trompeta. Grita fuerte, le dice el Señor al profeta. No seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Ojo con esta edad. Sin embargo, Dios dice, se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días. Y no es que sea malo estar en el templo, ¿verdad? Por supuesto, hay que aclararlo para que nadie lo use de pretexto, ¿verdad? Para que nadie diga, entonces no tiene caso venir al templo, ¿no? Y en este tiempo de pandemia que a muchos les dio la flojeritis, ¿verdad? Hay cristianos que ya no quieren regresar al templo, aunque anden en las plazas, ¿verdad? Aunque anden en las plazas comprando y paseando y todo, pero ya les da flojera venir al culto a muchos de ellos. Entonces, no es pecado venir al templo, es decir, no está mal. Dice Dios, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Ojo, actúan como una nación justa. Vean lo que dice. Actúan como una nación justa. Lo que quiere decir es justamente que el profeta va a denunciar la injusticia del pueblo. Por eso Dios les dice, actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. ¿Cuál es el primer enemigo de la oración? Busquen conmigo Salmo 66. Les dije que tengan su Biblia en la mano para que podamos leer juntos. Salmo 66, versículo número 18. Salmo 66, versículo número 18. Cuando lo tengan, por favor, ustedes dicen amén. Yo estoy así, de ese modo, yo sé que ya lo tienen. Léanlo conmigo. Dice la palabra de Dios. Salmo 66, versículo 18. Dice la palabra: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Vean lo que dice. Si en mi corazón, que dice el salmista, hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Pero vea cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. Vean esto, importante. Los pecados no confesados siempre serán un estorbo para nuestras oraciones. Siempre. No importa si pensamos que es un pecadito, ¿verdad? No importa si pensamos que es un pecado que no es tan delicado. No importa, pecado es pecado, simplemente. De tal manera que el primer enemigo de la oración son los pecados no confesados. Por eso tenemos que estar poniéndonos a cuenta con Dios con frecuencia. Por eso es importante que antes de orar, es decir, antes de tomar un tiempo con Dios, por eso es importante que antes de o al inicio del culto, nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor. Dice el salmista, si no hubiera yo confesado el pecado de mi corazón. Otra versión dice, si hubiera yo abrigado el pecado, es decir, si uno comete un pecado y no lo confiesa, ese pecado será un estorbo en nuestra oración. Justamente por eso dice, mi Señor no me habría escuchado. Otro de los enemigos de la oración es la falta de fe. Santiago capítulo 1, versículo 6, también voy a pedirles que lo lean conmigo. Santiago capítulo 1, versículo 6, nos muestra que la falta de fe es otro de los enemigos de la oración. Quiere decir que si no oramos confiando en Dios, que si no hay fe en Dios, no podemos nosotros esperar que el Señor nos bendiga. Dice, léanlo conmigo, Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar,
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Vean lo que dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento. Y luego el versículo 7 dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Así que lo siguiente es la falta de fe. Ahora, la versión Dios habla hoy lo dice de este modo: pero tiene que pedir con fe sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar que el viento lleva de un lado a otro. Ahora, ¿cómo logramos que nuestra fe crezca? Porque si nosotros no tenemos fe al orar, significa que, ojo, ya que la única manera en que nuestra fe crezca es a través de oír la palabra de Dios, significa que si no tenemos fe, no estamos estudiando la Biblia. Por eso importa que nosotros, usted y yo, nos mantengamos estudiando las Escrituras, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. También hay que tomar en cuenta que no es agradable cuando nosotros, es decir, no somos agradables ante Dios cuando nosotros no tenemos fe. Hebreos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que es muy difícil, ¿verdad? No dice que sin fe se complica agradarle a Dios. Dice: sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, sin fe no podemos agradar a Dios. Otro enemigo de la oración es la desobediencia. Cuando somos desobedientes, no podemos, iglesia, no podemos, hermanos y hermanas, esperar que el Señor escuche nuestra oración. Vean conmigo, ahí estábamos en Santiago, un poquito adelante estamos en Juan capítulo 3, perdón, primera de Juan, capítulo 3, versículo 22, Juan 3, 22. Voy a pedirles que por favor lo lean conmigo. Dice la palabra de Dios: y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ojo, la obediencia permite que Dios escuche nuestra oración. Nuestra desobediencia, otra vez, ¿verdad? Hay que decirlo de otro modo, otra vez. Si estamos desobedeciendo cualquier área de nuestra vida, si estamos nosotros en esa actitud de rebelión, porque finalmente la desobediencia es rebelión. Si no hay obediencia de nuestra parte, o dicho de otro modo, si vivimos en desobediencia, dice la palabra que Dios no escucha nuestra oración. Vea lo que dice en la Nueva Traducción Viviente, lo traducen de este modo: y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Entonces, iglesia, es muy importante que nosotros aprendamos a obedecer a Dios. Que no nos conformemos, ¿verdad?, con, voy a decirlo así, con darnos ciertos permisitos, entre comillas, ¿verdad? Que no nos hagamos ningún tipo de concesión, que no nos demos ningún tipo de permiso, porque no nos es permitido que nosotros lo hagamos, ¿verdad? No podemos decir como Saúl, cuando el Señor le mandó, le dio una orden de destruir a sus enemigos y de exterminar con el ganado, y que cuando él hubo perdonado, o cuando perdonó una parte del ganado, dijo él: bueno, no perdoné el ganado, pero lo vamos a utilizar para ofrecérselos en sacrificios a nuestro Dios. No, ni eso le toleró Dios. La obediencia no admite sustitutos. Es decir, o obedecemos o no obedecemos. No hay un punto medio, ¿verdad? No podemos decirle, o no debemos pensar ni decirle a Dios: bueno, Señor, no estoy obedeciendo todo lo que tú me has dicho, pero estoy haciendo una parte de eso. ¿Sabe usted que obediencia parcial es igual a desobediencia? Entonces no nos tenemos que confiar. No debemos nosotros darnos esa oportunidad de pensar que podemos actuar
como dije, dándonos ciertos permisos. La palabra dice que si nosotros le obedecemos, Él escucha nuestra oración. Pero ¿qué más tenemos que ver como parte de esos enemigos de la oración? Porque yo sé que usted lleva orando quizá por meses, por años, algunas cosas que le está pidiendo al Señor, y le animo para que siga orando. Le aliento para que siga orando, pero siempre vale la pena que nosotros nos aseguremos de que la oración se tiene que dar de acuerdo a las condiciones que Dios establece. Dios establece los criterios para orar. Dios establece los criterios para responder a la oración. No los establecemos nosotros, no los establece la iglesia, los establece Dios a través de su palabra. De tal manera que otro enemigo de la oración es la falta de transparencia ante Dios y ante las personas. Regresamos a Santiago, capítulo 5, versículo 16, por favor. Voy a pedirles que lean conmigo Santiago 5, 16. Es importante, repito, la transparencia delante de Dios y delante de las personas. Dice Santiago 5, 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Vean que Santiago habla de la oración eficaz y luego habla, es decir, habla también de la oración del justo. Pero antes de hablar de la oración eficaz del justo, Santiago habla de un tema muy importante. Y ese tema es que aprendamos a confesar nuestros pecados. Ya hemos hablado aquí que la confesión es importante. Casi no acostumbramos a confesar nuestros pecados ante otras personas. Digo, Dios es el que finalmente perdona nuestros pecados. Pero cuando nosotros estamos atrapados en un pecado, vale la pena que busquemos ayuda, y parte de esa ayuda consiste en que confesemos nuestros pecados a otra persona para que oren por nosotros. Por eso Santiago afirma: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Noten ustedes que después de eso Santiago dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora bien, ¿cuál es la oración eficaz? Pero antes déjeme decirle quién es el justo de quien Santiago habla. Cuando habla Santiago del justo, no habla de una persona que nunca se equivoca. Habla de una persona que ha sido justificada, de una persona que se preocupa y se ocupa en hacer en forma continua, en hacer las cosas correctas. En otras palabras, el justo es el que hace justicia, es el que hace lo correcto. Y entonces Santiago dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Otra versión la traduce invirtiendo algunas palabras, y otra traducción dice que la oración del justo es eficaz. La oración del justo es eficaz. Ahora bien, vean cómo lo traduce esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Si pueden, leerlo conmigo. Dice: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Vean lo que dice en la última parte. La oración ferviente de una persona justa, ¿qué dice? Tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Por eso esto es a lo que la Reina Valera se refiere, ¿verdad? Que la oración eficaz del justo puede mucho, tiene mucho poder, es eficaz, y da buenos resultados. Entonces es importante que nosotros aprendamos a ser transparentes, de tal manera que si hay algo que tengamos que confesar con otra persona, debemos hacerlo. De lo contrario, nuestra oración no será eficaz. Pero viene aquí otro enemigo de la oración: la amargura y la falta de perdón. La amargura y falta de perdón. ¿Conoce usted a una persona que tenga amargura?
Yo creo que todos conocemos a alguien. Ahora bien, si alguien le pregunta a usted, si alguien te pregunta y te dice, ¿crees que tienes amargura en tu corazón? Saben que muchos van a decir, no, yo no tengo amargura. Saben que muchos no pueden reconocer su propia amargura. Es fácil reconocer la amargura en otros, ¿no es cierto? Si es un soltero decimos, ya que se case, ¿no? Si es un casado, pues ¿para qué se casó? ¿Verdad? En los demás es fácil reconocer la amargura, pero en nosotros no es fácil. Lo segundo, a veces hay quienes reconocen su amargura, pero dicen, así estoy bien, así soy yo. Y hay quienes reconociendo su amargura, y esto que viene es lo correcto, dicen, bueno, reconozco que tengo amargura y que necesito resolverla. Eso es lo ideal. Ahora, porque la amargura impide que nosotros oremos efectivamente. Les dije hace un rato que la oración es un medio de gracia. Ahora, veamos qué dice Hebreos capítulo 12. Acabamos de leer Santiago. Hebreos está ahí a 2 pasos atrás de Santiago. Hebreos 12:15. Si lo tienen, por favor, digan amén y les pido que lo lean conmigo. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ojo con este dato. Dice Hebreos que puede brotar una raíz de amargura, y aquí está el detalle justamente. Las raíces tienen la siguiente característica: no se ven, ¿no es cierto? Porque están bajo la superficie. Pero las raíces tienden a crecer, ¿no es cierto? Las raíces tienden a crecer. Por eso el autor de Hebreos dice, miren bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Ojo, la raíz de amargura estorba. Y dice, y por ella muchos sean contaminados. Ojo, el primer contaminado con la raíz de amargura es el que tiene la amargura. ¿Y cuándo surge la amargura? Cuando nos han lastimado, cuando nos han ofendido y no perdonamos. Ahí surge la raíz de amargura. Cuando pasan meses, años y no perdonamos a la persona que nos lastimó. Por eso importa que cuidemos esta parte. ¿Cómo se resuelve la amargura? Perdonando. Es la forma en la que se resuelve. Ahora, dice la Nueva Versión Internacional, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Ahora, ¿por qué una raíz de amargura puede estorbar la oración? Porque cuando tenemos amargura, oramos con enojo delante de Dios. ¿Me explico? Oramos con resentimiento. Porque hay un algo contra la otra persona. Porque cuando tenemos raíz de amargura, vamos desarrollando odio contra la otra persona. Vamos desarrollando ira o enojo contra la otra persona. Y ese enojo y esa ira, por supuesto que estorban la oración. Por eso la Escritura dice que tengamos mucho cuidado para que ninguna raíz de amargura, pero dice que brote. Pero bueno, si ya brotó, la tenemos que resolver. Siguiente enemigo de la oración: motivos incorrectos. Cuando oramos por cosas que no deberíamos orar.
Y no es que necesariamente una persona ore con motivos o por motivos incorrectos. No es propiamente que una persona lo haga consciente e intencionalmente. Podemos a veces estar orando por motivos que no son correctos, por motivos que no son apropiados. Veamos Santiago, vamos otra vez a Santiago, que está adelantito de Hebreos. Santiago 4, versículo 2, parte B del versículo 2 y versículo 3. Pero vamos a leer los dos versículos. Dice, ¿lo tienen, hermanos? Digan amén, por favor. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque pedís mal. Dice Santiago, ¿verdad?, que no se logra lo que se tiene porque se pide mal. Y luego sigue diciendo en el versículo número 3, lean conmigo por favor: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y ahora la versión Dios habla hoy lo traduce de este modo: no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Fíjense que, entonces, así que una de las razones por las que no recibimos es porque no pedimos, ¿verdad? Pero otra razón, Santiago dice, es porque no pedimos correctamente. Y dice: y si se lo piden, no lo reciben porque lo piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. De tal manera que cuando pedimos algo que no es lo correcto, cuando pedimos simplemente, dice Santiago, para gastar en los placeres, Santiago dice que ese es otro motivo por el cual Dios no escucha la oración de su iglesia. De tal forma que tenemos que asegurarnos de que de que oremos bajo la guía de Dios, para que oremos por los motivos correctos. Por eso la palabra dice que no sabemos cómo hemos de orar, pero que el Espíritu intercede por nosotros. El Espíritu nos ayuda en nuestra oración. Ahora, por eso importa también que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios, para que oremos de manera correcta. Por eso importa que estemos yendo a la palabra de Dios continuamente, porque a través de la palabra de Dios nosotros escuchamos lo que Dios tiene que decirnos, porque hay cosas que Dios quiere y va a decirnos. Pero si nosotros no vamos a la palabra de Dios, entonces no podemos escuchar lo que Él dice. Y podemos estar orando por mucho tiempo, incluso terminar enojados o amargados en contra de Dios, ¿verdad? Porque Dios no nos está dando lo que nosotros le pedimos. Ahora, no quiere decir que toda oración que no ha sido contestada es porque haya algo que la esté estorbando. Muchas veces una persona está orando de manera correcta, está orando dentro de la voluntad de Dios, pero hay un tiempo en el que Dios va a dar la respuesta a esa oración. De tal manera que eso hay que tomarlo en cuenta también. Porque una persona puede sentirse incluso desalentada y preguntarle a Dios: Señor, ¿por qué mi oración no me la has concedido? Señor, yo anhelo lo que mi corazón desea. Y puede ser algo bueno que se le está pidiendo, pero no es el tiempo en el que Dios lo va a dar. Ahora bien, otro de los enemigos de la oración es el cansancio y muchas ocupaciones. Ojo con este dato: muchos cristianos no están orando porque están cansados. Y están tan cansados que empiezan a orar y a los 30 segundos están soñando que están orando, ¿no? Ya no están orando, pero están soñando que están orando. Ahora, ¿por qué muchos están cansados? A propósito, ¿verdad? ¿Por qué muchos están cansados? Muchos están cansados porque son indisciplinados para dormir. Ojo con este dato.
Muchos están cansados, sí, porque trabajan mucho, es verdad. Pero muchos porque son indisciplinados. Muchos se duermen 1, 2 de la mañana viendo televisión. No haga eso. No haga eso. Si usted hace eso, siempre tendrá sueño para orar. Ay, es que no puedo orar, siempre me quedo dormida. Y hay quienes es que el diablo, como que el diablo me duerme. No, se llama Netflix lo que te duerme. Se llaman redes sociales. Se llama pantalla de 60 pulgadas. ¿Me estoy explicando? O sea, no le echen la culpa al diablo. Porque hay gente que le echa la culpa. Es que el demonio no me deja orar. No, el demonio se ha de reír, ¿verdad? Dirá el demonio, yo ni necesito estorbarte, ¿verdad? Estás tan metido en las madrugadas en tu pantallota. Dice el diablo que yo ni tengo que trabajar contigo, ¿no? Me ahorras la chamba, me ahorras el trabajo. Ahora, por la Biblia, nosotros aprendemos que a pesar del cansancio tenemos que aprender a orar. A pesar del cansancio tenemos que aprender a orar. Por eso un cristiano tiene que ser disciplinado. Un discípulo debe de ser disciplinado. Y la disciplina consiste en hacer lo correcto en el momento correcto y de la manera correcta. Repito, la disciplina consiste en hago lo correcto de la manera correcta en el momento correcto. Eso se llama disciplina. De tal manera que un cristiano que siempre está cansado, que siempre está agotado y que no puede orar, seguramente tiene que revisar su estilo de vida. Claro, a todos nos puede llegar, ¿verdad? Un poco o mucho de cansancio, pero veamos lo que dice Mateo 26, 43. Mateo 26, 43 para ver lo que la palabra dice en ese sentido. Y hay que decir que este pasaje de Mateo 26 está en el contexto del Getsemaní, cuando Jesús les dice a los discípulos, quédense aquí, voy un poco más adelante, voy a orar. Él les pide que velen y oren, pero dice la Escritura que los encuentra dormidos después de que Él fue a orar un rato, y ellos tuvieron que haber estado esperándolo, tuvieron que haber estado velando con Él, pero no les ocurrió de ese modo. Dice Mateo 26, 43, léanlo conmigo por favor. Otra vez vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Ya les había dicho que tenían que velar. Pero dice que vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Sigue diciendo el versículo 44, dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. De tal manera que dice el Señor, o la Escritura nos muestra, que el cansancio de los apóstoles no los dejaba dormir. Pero hablábamos en el discipulado el miércoles, ¿verdad? Y yo les decía al grupo de discipulado, ¿sabía Jesús que los discípulos estaban cansados? Claro que lo sabía. Pero a pesar de que estaban cansados, les reprochó que no estaban velando y que no estaban orando. Lo que quiere decir es que el cansancio no es un pretexto para dejar de orar. ¿Qué hacen los muchachos que están en la escuela y tienen un plazo para mandar una tarea? Les quedan 2 horas para mandar una tarea. Es la 1 de la mañana, siguen trabajando en su tarea y dicen, no me puedo dormir. Aunque tengan mucho sueño, ¿qué hacen? ¿No? Se paran, caminan, se bañan, se lavan la cara, se estiran, pero tratan, ¿verdad?, de no dormirse, porque para ellos es importante esa tarea. Entonces, orar a veces representará un esfuerzo, es decir, tenemos que orar a pesar del cansancio. ¿Qué más encontramos? Otro de los enemigos de la oración son los ídolos en la vida de una persona. Vean lo que Dios dice en Ezequiel 14. Ezequiel 14, versículo número 3,
Ezequiel 14:3. Voy a pedirles que lo tengan a la vista. Y esto que Dios dice aquí es también muy importante. Y vean lo que, y quiero que vean de quién lo dice Dios. Ezequiel 14, versículo número 3. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Amén? Ok. Dice Dios en Ezequiel 14, versículo 3. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Ahora, otra versión lo traduce de este modo. Me adelanto aquí, me voy a regresar tantito en un minuto. Vean lo que dice esta versión. Hijo de hombre, estos líderes han levantado ídolos en su corazón. ¿Dónde están esos ídolos según dice Dios? En el corazón. Se han entregado a cosas que los harán caer en pecado. ¿Por qué habría de escuchar sus peticiones? Ojo, a causa de la idolatría, Dios le dice al profeta que los líderes del pueblo habían establecido ídolos en el corazón. Y Dios les dice, puesto que tienen ídolos en el corazón, ¿por qué habría de escuchar sus peticiones? Y la respuesta, ¿cuál es? Pues Dios no va a escuchar la petición del idólatra. Ahora, aquí me regreso. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa que se interponga entre Dios y nosotros. Repito, un ídolo es cualquier cosa que se interponga entre Dios y nosotros. Ahora, existen dos tipos de ídolos. Los ídolos visibles, como las imágenes, son ídolos. Las estatuillas que algunos adoran y veneran son ídolos. Y uno como cristiano puede decir, bueno, yo no soy un idólatra, pero hay otros ídolos o otras cosas que a veces las convertimos en ídolos. Por ejemplo, los bienes materiales en sí mismo es una bendición. Pero cuando ese bien material se interfiere entre Dios y yo, entre Dios y nosotros, se convierte en un ídolo. Cuando yo hago de los bienes materiales la prioridad número uno, en lugar de Dios, el trabajo es una bendición. Pero cuando una persona hace del trabajo su principal ocupación en la vida y debido a eso no tiene tiempo para Dios, aunque esa persona ni siquiera imagine o piense que eso es un ídolo, eso es un ídolo. ¿Por qué? Porque se ubica entre Dios y nosotros. Pero dice Dios que el problema también es cuando el ídolo está en el corazón. Y cuando el ídolo está en el corazón es muy difícil de detectarlo. Son los más difíciles de detectar. Porque usted y yo no nos inclinaríamos ante una estatua, ante una imagen, porque Dios lo prohíbe claramente, la Biblia lo enseña. No lo haríamos nosotros, por supuesto. Pero a veces los bienes materiales los convertimos en ídolos. A veces el trabajo lo convertimos en ídolo. A veces un negocio lo convertimos en un ídolo. Aunque uno no piense siquiera que eso es idolatría. Cuando un papá o una mamá hacen de su hijo la prioridad número uno en lugar de Dios, dicen, ay, es que no vamos al templo porque al niño no le gusta, ¿no? Oiga, hermana, ¿y cuántos años tiene el niño? 30. Ah, bueno, pues ya creció, ¿verdad? Pero al niño no le gusta. Usted y yo no nos inclinaríamos ante una estatua, pero el orgullo es un ídolo también. Cuando somos orgullosos.
Y esos ídolos no se ven. Solo por eso son peligrosos también. Por eso, mis hermanos, ¿algo pasó? Ok, se apagó el cañón. Bueno, ok. Bien. Seguimos de todos modos. Y ahorita ya se reactiva, ¿verdad? Entonces, un ídolo estorba la oración. Por eso Dios le dice al profeta: hijo de hombre, ¿cómo voy a escuchar la oración de estos hombres? Eran líderes del pueblo. Habla Dios concretamente de los líderes. Les dice: ¿cómo voy a escuchar la oración de los líderes si ellos tienen ídolos en su corazón? Así que, mis hermanos, si hay algún ídolo en nuestro corazón, Dios no escucha nuestra oración. Por eso dice: ¿cómo voy a permitir que me consulten? O sea, Dios ni siquiera permite que lo consultemos, ni siquiera permite que nos presentemos delante de Él cuando hay ídolos en nuestra vida. Bien, avanzamos. Ok. Busquen Isaías 58 nuevamente. Isaías 58 nuevamente, versículos 1 y 2. Gracias. Ahí está, gracias. Isaías 58, nuevamente lo vamos a leer. El otro problema es cuando hay rebeldía en nuestro corazón. Normalmente, ¿con quién asociamos la rebeldía? Es decir, cuando hablamos de quiénes son rebeldes, ¿quiénes pensamos que son rebeldes normalmente? Es decir, ¿como qué tipo de personas pensamos que son rebeldes? Los criminales, ¿verdad? Pensamos que son rebeldes. A veces pensamos que los adolescentes son rebeldes. Yo quiero preguntarle: ¿conoce usted a algún cristiano rebelde? Yo sí. Yo sí conozco a cristianos rebeldes. ¿Saben qué consiste la rebeldía delante de Dios? En desobediencia. O sea, cuando Dios me pide que yo haga algo y no lo hago, ¿qué es eso? Rebeldía. Pero normalmente no pensamos que somos rebeldes, ¿verdad? Normalmente pensamos que los rebeldes son otros. Pero ¿y nosotros? El problema para el pueblo de Israel era el problema de la rebeldía. No escuchaban a Dios. Y vean lo que Dios dice. Lo leímos hace un rato, pero lo leo en esta versión. Grita con la voz de un toque de trompeta. Grita fuerte, no seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel. ¿De qué cosa? De sus pecados. Háblale, dice a Dios a mi pueblo Israel, de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa, y lo que Dios está diciendo, y diré en los siguientes versículos, es que practican la injusticia. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. De tal manera, hermanos y hermanas, que la rebeldía es otro problema. Si Dios le está mostrando que haga algo en lo particular y usted lo aplaza o simplemente hace como que no escucha, eso se llama rebeldía. Y es tan peligrosa, dice la palabra. Recuerdan ustedes que el profeta Samuel le dijo a Saúl que la rebelión es como pecado de adivinación. O sea, es tan grave como el pecado de adivinación. Podríamos, y a veces condenamos, ¿verdad? Y debemos condenar la adivinación. Pero no nos damos cuenta que la rebeldía delante de Dios es igual. Finalmente, ser indiferentes y maltratar a otras personas es un obstáculo también. Isaías 58, versículo 3. Isaías 58, 3, por favor.
Léalo conmigo. Isaías 58:3. ¿Lo tienen, hermanos? Digan amén, por favor, cuando lo tengan. Y vamos a leer juntos Isaías 58, versículo número 3. Dice la palabra de Dios: ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ahora, en el pueblo de Israel, como ya lo decía, el problema no era la falta de oración. Era un pueblo que oraba continuamente. El problema no era la falta de ayuno. Era un pueblo que ayunaba continuamente. El problema era que oprimían a los demás, maltrataban a sus trabajadores, explotándolos, reteniéndoles el salario, dándoles salarios injustos o hasta golpeándolos, de tal manera que la indiferencia y malos tratos hacia otras personas es un obstáculo en la oración. Esta versión la traduce como: sin embargo andan diciendo, ¿para qué ayunar si Dios no nos ve? ¿Para qué sacrificarnos si a Él no le importa? En el día de ayuno ustedes hacen negocios y maltratan a sus trabajadores. Imagínense. Se decían muy piadosos, pero no lo eran en realidad. Cristo dijo: velad y orad. Y necesitamos seguir velando. Y si en relación a algo tenemos que velar, es en relación a estos enemigos de la oración. Tenemos que estar atentos, porque se infiltran. Muchos de estos enemigos, como la idolatría o la rebeldía o cualquier otra cosa, muchas veces pasan desapercibidos delante de nuestros ojos. Por eso tenemos que estar muy atentos, dejarnos guiar por Dios. Por eso tenemos que escuchar a Dios para identificarlos. Yo quiero preguntarle: ¿identifica algunos enemigos en su propia vida? Si los identifica, la solución es esta: confiese y pida la ayuda a Dios. Confiese y abandone ese enemigo, ¿verdad? Confiese, abandone y pídale la ayuda a Dios. Mis hermanos y hermanas, los animo para que no dejen de orar, no se desalienten. Sé que muchos de ustedes están orando a nivel personal, por asuntos familiares, por un trabajo, por distintas causas. Hay que seguir haciéndolo. Estamos orando en cadena de oración los miércoles. El miércoles es prácticamente un día de oración para la iglesia. Empezamos desde las 7 de la mañana a orar, cadena de oración. Y terminamos con el culto de 6 a 7:30. Por favor, sigamos orando. Pero quiero pedirle que si identifica alguno de estos enemigos, reconózcalo delante de Dios. Pídale perdón. No se justifique ante Dios. Pídale perdón al Señor. Abandone deje de hacer eso que no está bien, y enfóquese en Dios. Todos nos equivocamos, todos fallamos. Y si todos nos sometiéramos, aunque sea de manera rápida, a esta lista de enemigos de la oración, me parece que la mayoría de nosotros, por lo menos, tendríamos que trabajar con uno de ellos, ¿no es cierto? La mayoría. A lo mejor usted estará pensando: todos, pastor. Bueno, vamos a ponerlo en el 99.9999%. Por si alguien dice: yo no, pastor, porque no faltan los que dicen verdad. No, pastor, yo no. Si a mí de plano no me han salido alas, dirán algunos, porque pues no es el tiempo. Pero mis hermanos, todos necesitamos humillarnos delante del Señor. Todos. Vamos a estar de pie y vamos a orar para concluir. Lean lo que el Señor dice, léanlo conmigo. Cuando hacemos las cosas bien, si caminamos en la voluntad de Dios,
Ve lo que el Señor dice, léanlo conmigo. Llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. Perdonen, leí muy rápido y los dejé atrás. Pero retomo la primera parte del versículo. Dice el Señor, llamarás y el Señor responderá. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy, cuando hacemos las cosas bien. Amén. Vamos a orar. Padre, te pedimos perdón por todos nuestros pecados y porque estos enemigos de la oración, a algunos los hemos visto y no los hemos resuelto. De otros no estábamos percatados, pero hoy tú nos has ayudado a entenderlo. Te pedimos perdón, Señor. Queremos ser una iglesia, queremos ser familias, personas que cuando oren, Señor, como dice Santiago, sea una oración eficaz. Y como dices aquí en el profeta Isaías, para que cuando llamemos, tú respondas, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres que te obedecen. Señor, bendice a tu iglesia desde el pequeño, el más pequeño, hasta el más grande entre nosotros, para que aprendamos a orar, para que oremos conforme a tu voluntad, cuidando que nada estorbe la oración, Señor. Bendice a mis hermanos que oran, Padre. Bendice a mis hermanos que pasan tiempo en oración. Bendice a tu iglesia que ora continuamente. Bendícenos para que sigamos orando, Señor, y concédenos que podamos tener una vida de oración, una vida congruente, alineada con tu palabra, para que entonces la oración sea eficaz. Muchas gracias, Padre, te damos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.